Hoy hablaremos de Cloud Kicker, un proyecto genial del guitarrista Ben Sharp. El proyecto es Instrumental Progressive con elementos de post-rock y post-metal, proveniente de Columbus, Ohio, Estados Unidos. Cuenta con 3 tracks, 6 EPs, 6 álbumes y 2 colecciones en su discografía a la hora de crear este video. Esta vez hablaremos de su álbum The Discovery, que fue su debut y salió a la luz el 15 de julio de 2008. Cuenta con 10 canciones y una duración de 38 minutos 27 segundos. El disco está producido, escrito, mezclado, masterizado y grabado por Ben Sharp. Es un trabajo con una base progresiva bien enfocada, con una presencia fuerte en las baterías, contando con los sintetizadores que le van dando un dramatismo al disco, con guitarras ásperas y claras. Comenzamos con Genesis Device, con un sonido de sirenas como el fin de todo, para dar entrada a las baterías y guitarras de manera explosiva con un sonido un tanto ilegible. Dysphoria, y una de las canciones destacadas del disco. Iniciamos con las baterías y guitarras de manera explosiva con un bajo marcado, mostrando unos redobles geniales con las guitarras acústicas de fondo y las trituraciones al frente, generando una atmósfera fría con los sintetizadores, mostrando un bajo dinámico y compacto. Avalanche. Comenzamos con las baterías de manera estrepitosa, en donde el bajo suena a primer plano y las guitarras están más mimetizadas, con un sonido más rígido y duro, donde los redobles tienen mayor percepción y las guitarras se tornan más ásperas y agudas. Por otro lado, los acústicos acompañan el fondo con esa sensación disonante para dar brillo a las baterías y los redobles que resaltan ya al término de la canción con mayor fuerza. Everything's Mirror, dando inicio de una manera más suave y relajada, mostrando las guitarras en modo acústico con los sintetizadores que van reflejando ese ambiente espeso y suave, mostrando una tranquilidad en el sonido con un poco de recuerdo. Entramos en la parte intermedia del disco con Viceroy, y una de las canciones destacadas del disco, dando fuerza con las guitarras más heavies y disonantes, en donde las baterías suenan más equilibradas, mostrando un sonido más diverso, conjuntado con los acústicos que se mezclan en la explosión del sonido con trituraciones perceptibles que van tomando velocidad al igual que las baterías, ya mostrando un sonido casi rozando al metalcore. Seiji, ya con un sonido más calmado al inicio, en donde las guitarras son las protagonistas, mostrando una atmósfera más precisa y tranquilizante, donde los sintetizadores se van integrando con un destello claro y puro, terminando de manera sigilosa. The Discovery, y una de las canciones destacadas que titulan el disco. Iniciamos con las baterías estrepitosas y apuradas, mientras las guitarras siguen la misma línea con un sonido más desalentador, bajando por momentos los niveles en donde los redobles de la batería se materializan y los sintetizadores le agregan ese dramatismo oscuro, dándole ese toque desesperanzador y único a la canción, haciéndolo más agudo y sensorial. Una de las canciones que tiene mayor duración de todo el disco, con 8 minutos 17 segundos. Sin duda es una composición llena de matices y destellos. Convicted, una canción muy sensorial y tranquilizante. Tomamos un pequeño descanso en donde las baterías se muestran lentas al igual que las guitarras, mostrando esa claridad y dando un toque fresco con los sintetizadores que reconfortan el sonido. Esta canción en particular me causó una sensación de extrañeza realmente reveladora. Triumvirate, una canción más apresurada donde las baterías se desenvuelven de manera rápida y vertiginosa, con guitarras más heavies y rítmicas, mostrando un sonido un poco más clásico con un bajo notable a lo largo de la composición. Llegamos a la parte final con States, que inicia de manera potente en las baterías con un bajo que amplifica el sonido, mostrando de esta manera las guitarras más mimetizadas que se van cubriendo en su conjunto. Por momentos las baterías y el bajo se hacen presentes en primer plano de manera más lenta y clara, mostrando las guitarras con un sonido más agudo y melancólico, con ese toque un poco ácido que le da volumen y cuerpo, una composición perfecta para cerrar el disco. The Discovery es un disco con muchos elementos a considerar, mostrando un progresivo puro y neutro, donde las guitarras tienen ese sonido disonante y ácido. Las baterías son claves dentro de las composiciones del disco, mostrándose rápidas, vertiginosas y apresuradas, que por momentos se tranquilizan, acompañados de los sintetizadores que bañan las composiciones, con esa extrañeza que se percibe, haciéndolo por momentos oscuros y por momentos desesperanzador.
Sin duda The Discovery es un disco referente al momento de hablar de progresivo puro, encontrando cierta nostalgia cautivadora que se desprende de cada nota. Cloudkicker es un proyecto con una larga trayectoria que logró crear un sonido característico que inspiró a otros artistas. Ben Sharp sin duda es un pionero y referente dentro del género, creando un progresivo claro y puro. Aunque el proyecto no era a tiempo completo, creó muchos trabajos que hoy en día siguen vivos, gracias a la genialidad de sus composiciones. Cabe mencionar que las guitarras son el único instrumento real y lo demás está programado. Mencionando también que Ben Sharp no hizo giras durante sus trabajos a excepción del 2014, donde tuvo como banda soporte a Intronaut y compartió escenario con Tesseract. Recomendaciones para engancharte con el disco: Dysphoria, Viceroy, The Discovery y States. El disco lo puedes escuchar directamente desde su Bandcamp de manera gratuita, te dejo el enlace en la descripción del video. También te dejo la cuenta oficial de Instagram de Ben Sharp por si quieres seguir más noticias sobre él. Espero que disfrutes el disco, déjame en los comentarios qué te pareció el álbum. Muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la siguiente recomendación.